Bueno, en la mañana de hoy vamos a charlar con Alejandro Cacase. Hace un tiempo que no conversaba con él, si mal no recuerdo la última vez fue el año pasado. Él es diputado nacional de Evolución Radical dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, obviamente es una persona que está detrás también de los temas económicos, que sabe bastante en ese aspecto y en ese rubro. Le vamos a preguntar primero cuál es la síntesis que hace de la elección del domingo y qué vislumbra para el futuro. Alejandro, buen día. Maximiliano Lecky y el equipo de Radio Sónica te saludan. ¿Cómo te va? Buenos días, Maximiliano, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia. Siempre es un placer charlar contigo. Bueno, Alejandro, ¿qué evaluación haces vos y desde el espacio de la elección que tuvimos el domingo a nivel nacional? Bueno, desde luego que para nosotros en Juntos por el Cambio estuvo corto de nuestras expectativas. Esperábamos ser el espacio más votado y no lo fuimos. Quedamos a 2 puntos de La Libertad Avanza, que fue quien ganó la elección. Eh, Claramente nuestra discusión interna y las confrontaciones han quitado atención de nuestra propia discusión interna y han preferido algunos votantes ir y elegir otra opción como Uh-huh. opción de cambio frente al gobierno. Esto creo que nos pone en una autocrítica importante que debemos hacer. De hecho, ya se ha convocado el jueves próximo a haber una reunión de todo el interbloque Juntos por el Cambio con la candidata a presidente, que es Patricia Bullrich, que es Uh-huh. quien triunfó dentro de nuestro espacio y va a liderar. Después creo que se había subestimado, se subestima profundamente a Javier Milei, lo cual para mí es un error. Desde su personalidad, simplemente diciendo, bueno, es un loco. Bueno, un loco no obtiene 30% de los votos porque sí, Uh-huh. ni son locos los que votan a una opción mayoritariamente. Se subestima también el tema de las propuestas. Yo hace 2 años dentro de Juntos por el Cambio vengo diciendo, nosotros no basta con decir que tenemos equipos y que ya cuando lleguemos vamos a decir cómo gobernamos y qué hacemos. Hace falta, frente a la inflación, tener una propuesta contundente que muestre que vamos a hacer las cosas distinto de como le hice ayer, que no resultaron y no terminamos con la inflación. Creo que eso también ha generado expectativa en la candidatura de él. Y por supuesto ha habido también, además de las propuestas, factores emocionales muy fuertes, que es la bronca contra el gobierno primero. 3 de cada 4 argentinos han votado en contra del gobierno nacional, pero también bronca contra el sistema político, diciendo están unos u otros, al final es siempre lo mismo, estamos cada vez peor, y esa bronca, ese enojo se ha canalizado a partir de esta propuesta de Milei, ¿no? Uh-huh. En mi provincia en San particular, Luis. San Luis. sí, acá obtuvo el 47% de los votos. Claro. ¿Y a qué lo atribuyo? Que hay un deterioro de la situación social y económica en el país, que en San Luis es más fuerte. Por eso también nosotros ganamos en las elecciones el 11 de junio, después de 40 años de gobierno de Rodríguez Sá, porque 1 de cada 2 sanluiseños son pobres, 2 de cada 3 niños son pobres, se ha perdido empleo privado aceleradamente. Y fíjate que donde más votos obtiene Milei, y esto es un fenómeno creo en todo el país, es en las zonas más pobres de los centros urbanos. Claro. Ni Claro. siquiera es como que disputó voto. El oficialismo en la provincia, por ejemplo, obtuvo solo el 18%, nunca en la historia había sacado tampoco. Y es porque lo vació Milei al propio PJ de todo su voto en las zonas más populares. Uh-huh. Sí, es Entonces es un realmente. tema sociológico a analizar, ¿no? Es un análisis sociológico muy interesante eso, porque Claro. digamos, entonces, desde el punto de vista conceptual, uno debería pensar, el gobierno o el peronismo no le dio respuesta, la gente buscó otra cosa, pero mayoritariamente tampoco confió en Juntos por el Cambio. Sí, efectivamente eso es lo que pasó. Y por eso digo que hace falta una autocrítica, porque nosotros de algún modo teníamos la expectativa de que porque el gobierno le va mal, al ser la principal fuerza de oposición, de manera directa y automática nosotros íbamos a capitalizar Claro, ese voto. y Y no. eso no ha pasado. Claramente tenemos que mostrar de cara a octubre, que va a ser una nueva elección y donde probablemente voten muchas más personas que ahora no fueron a votar, tenemos que mostrar que primero lo real, de que somos la fuerza política capaz de articular un cambio, porque uno puede prometer un cambio, pero si después no tiene ni un gobernador, no tiene legisladores en el Congreso y nada, es difícil implementarlo. Uh-huh. Nosotros vamos a tener 10 gobernadores, más de 100 diputados,
ya estructuralmente tenemos mayor capacidad de implementar el cambio, pero hay que decir claramente a la ciudadanía qué cambio vamos a hacer y que no puede ser lo mismo que ya hicimos y no funcionó. Claro. Esto, recién hablaba con un grupo de votantes de Milei que me expresaban por qué habían votado a Milei. Y me decían, bueno, y pues si ustedes dicen que van a hacer lo mismo que ya se hizo en el gobierno de Macri. Y el gobierno de Macri yo creo que tuvo una visión acertada, pero objetivamente no tuvo el resultado que esperábamos en materia económica. Entonces, tenemos que hacer algo distinto si queremos tener otros resultados. Y eso creo que no lo hemos transmitido bien. Pero perdón, José, Si no, no, está porque no perfecto. quiero perderme de esto Sí, que sí. está diciendo Alejandro, que es algo que yo dije ayer en mi editorial. Vos decís, el gobierno de Macri estuvo bien enfocado, pero a nivel económico no dio buenos resultados. Entonces yo me pregunto, ¿vos creés que es el momento de subirlo a Macri en la campaña? Justamente siendo que para mucha gente el nombre Macri y el gobierno de Macri ha resultado expulsivo al momento de votar. Bueno, él representa una visión sobre la economía, que él dice queremos una economía abierta, en competencia, que funcionen los mercados eficientemente, que nos integremos con el mundo, que nos abramos al comercio. Esa visión nosotros la compartimos, todos creo dentro del frente, o es lo que expresa nuestro frente en materia económica. Ahora, vos después tenés programas concretos, que fue reducir el déficit, en un momento congelar la emisión e igual terminamos con Claro. 53% de inflación. Entonces, si vos hoy solo decís vamos a reducir el déficit, vamos a terminar con la emisión y la gente legítimamente dice, bueno, pero todo eso ya lo probamos. Y por el otro lado te viene un candidato que dice, no, mira, no, no basta con eso, también hay que dolarizar la economía, hay que cambiar el sistema monetario, y lo dice de forma muy contundente. Bueno, desde luego que genera curiosidad o simpatía o interés cuando ves una moneda nacional que se desploma, que pierde cada vez más valor, que es de las monedas que más se devalúan en el mundo, y obviamente mientras más se devalúa, más interés genera esa propuesta. Ya fíjate que la reacción de los mercados fue una anticipación a la dolarización. Claro, claro. Porque dice, sí, el candidato que gana promete dolarizar. La otra candidata que ganó las PASO también dijo, vamos a remover el cepo de inmediato, muy rápido. Eso implica que a partir de diciembre gane uno u otro, hay unificación cambiaria. ¿Qué anticipa la gente si hay unificación, los mercados si hay unificación cambiaria? Y que el peso de ninguna manera puede valer lo que es la cotización oficial, sino que es muchísimo más alto. Resultado, se devalúa, el mercado devalúa todos los tipos de cambio y en el oficial el gobierno por pedido del FMI que dijo que estaba retrasado entre 20 y 30%, devalúa también 22%. Ese es el camino que está tomando el peso, que es una forma de ajustar las expectativas a lo que se anticipa que va a pasar a partir de diciembre. Uh-huh. Ahora, en ese tema del programa monetario, lo debo decir y por ahí a algunos les molesta o lo toman a mal que lo diga, pero lo que expresa mi ley tiene mucha más claridad que lo que nosotros mismos estamos expresando. Claro. O sea, Josefina. buen día, Alejandro. Josefina Tajes. Sí. O sea, claramente lo que vos nos estás haciendo ver es que más allá de que existen los programas por parte del espacio que vos representás, no han sido explicados esos programas. Porque evidente que Claro, existen. si vos ves, por ejemplo, Patricia Bullrich tiene una idea de legalizar la circulación del dólar, remover los controles cambiarios, que uno pueda hacer las operaciones en dólares. Obviamente en el caso de ella con el peso subsistiendo. Ayer Marra, de parte de Milei, dijo más o menos lo mismo, que iban a permitir que se circulara el dólar y que se fuera dolarizando voluntariamente, Exacto. pero que el peso iba a subsistir durante un tiempo. En sí, lo que explicaron es más o menos lo mismo en cuanto a tener un sistema bimonetario y que obviamente va a llevar una dolarización de facto porque la gente quiere el dólar y no el peso, que con eso el peso pierde valor, pero uno lo explica de manera muy contundente y dice cómo lo va a ir haciendo y nosotros no tenemos la misma calidad en hacerlo. Decimos que tenemos equipos, que en el momento vamos a resolver. Y bueno, no es No alcanza. casual que genere más atención la otra propuesta que la nuestra.
Te doy una mala noticia mientras charlo con vos, creo que para el resto, para todos los argentinos, acaba de poner La Nación Más, 760, ya se está vendiendo el dólar blue en la City porteña. Una suba del 30. Bueno, es que eso es la confirmación, eso es la ciudadanía y los agentes económicos diciéndote esta moneda no sirve más. Sí, pero Cuando creo yo que... propuse, te doy un ejemplo, Sí, cuando propuse yo dolarizar en el Congreso hace un exacto. año atrás, que puede ser cuando hablamos, Sí, me decían, no, no, es una locura lo que quiere Cacase, porque imagínate si dolarizáramos el dólar, habría que hacerlo a 400 pesos por dólar. mira, Me mira dónde estamos corría hoy. también el desarrollo. Y mira dónde estamos hoy. Es decir, eso es la confirmación de que la ciudadanía dice, esta moneda no sirve, no la queremos más. Peso que el argentino tiene en el bolsillo, lo repudia o lo consume rápidamente antes que pierda valor o va donde sea a comprar dólares, por el banco, por la bolsa, por el blue, en la calle, como sea. Se desprende del peso porque dice, esta moneda no sirve. Ujú. ¿Estamos a las puertas de una hiperinflación? ¿Ya está esto sobre nosotros? Y ya tenemos inflación acumulada de 60% en el año. Hay una dinámica muy clara de la inflación en nuestro país. Vos devaluás y esa devaluación tiene un salto a precios después, que es lo que se llama el pass-through. Es el país del mundo que más tiene ese efecto. Entonces, con la devaluación que hubo el lunes del oficial y con el blue saltando como marcas de 580 a 760 y lo que siga pasando durante el mes, ya la inflación mensual de agosto, el mes que viene, va a estar en 2 dígitos Ujú. y te va a poner la inflación anual arriba del 120. Entonces sí, es una altísima aceleración inflacionaria. La única forma de cortar eso, la única forma de cortar eso es con una reforma monetaria que haga una fuerte estabilización de la moneda. Porque si no es cíclico, vos devaluás, hay inflación, la inflación atrasa el tipo de cambio, para corregirlo tenés que devaluar de nuevo Sí. y no para nunca eso. Eso es lo que ha pasado toda la vida en la historia Traducime lo que argentina. estás diciendo para la gente, traducímelo. ¿Qué tiene que Claro, hacer el a ver, gobierno hoy? ¿O qué debería hacer? tiene que fijar el tipo de cambio. Ok. Lo que pasa es que para fijar el tipo de cambio lo tiene que hacer de una manera creíble. Y en un país que, obviamente, si lo anuncia el presidente del Banco Central no le cree nadie, aún si lo anuncia el presidente no le cree que lo va a mantener. En un momento hizo falta hacer una ley como la ley de convertibilidad. Las únicas 2 veces que estabilizamos la moneda de nuestro país fue con convertibilidad. Una después, a fines del siglo XIX y la otra a fines del siglo XX. Pero como de esas convertibilidades se sale, la única forma dramática, drástica de hoy generar credibilidad es diciendo no usamos más la moneda local, usamos otra que no nos podamos nosotros imprimir. Por eso es que la dolarización genera interés, porque es la forma Claro. en que otros países de la región han podido Está bien, pero eh, hoy el gobierno no está en estabilizar. condiciones de poder hacer eso. No, por eso es que va a seguir habiendo inflación y devaluación. Pero vos no Pero sí considerás, no considerás, Alejandro, que siendo segunda y tercera fuerza el espacio de ustedes y el espacio de Milei, lo que deberían estar pidiendo frente a la ciudadanía es una reunión urgente, Sí, sí, precisamente con el me ministro de parece que Economía, sí. el presidente o con quien sea, porque la realidad es que estamos Sí, en... pero es que el gobierno no lo va a hacer, porque el gobierno, ¿qué cree? El gobierno cree que la inflación poco tiene que ver con la moneda que emite. El gobierno cree que la inflación tiene que ver con la especulación de los empresarios, con la sequía, la guerra, la pandemia, con cualquier cosa salvo lo que ellos hacen. Entonces, como tiene esa visión sobre la inflación, su respuesta siempre es controles de precio. ¿Qué es lo primero que Claro. hizo ahora? Sí, Salió a control de precio llamar a otra vez, sí, Claro, salió a llamar a supermercadistas para... exacto. No funciona eso, ya lo han probado tantas veces y son tan obstinados que no funciona y ellos creen que no funcionan porque no metieron suficientes productos en el acuerdo o no controlaron lo suficiente, no metieron la sanción y vuelven a insistir con lo mismo. Jamás entienden que es un problema que tienen con el régimen monetario. Entonces, no me queda más que decir que la situación de la inflación y de la devaluación se va a agravar durante este gobierno, es así, lamentablemente, y no tiene la credibilidad del gobierno actual para estabilizar, pero sí tenemos la enorme responsabilidad de que quien asuma el 10 de diciembre
de este año, sea Patricia Bullrich o sea Javier Milei, estabilice la economía argentina, y solo lo va a poder hacer con medidas drásticas que reformen el sistema monetario. Bueno, Alejandro, te agradecemos por estos minutos con el arranque aquí en Radio Sónica, te mandamos un abrazo y esperemos que volvamos a reencontrarnos pronto con estos análisis, que la verdad la gente está ávida de saber y de entender qué es lo que puede hacer y cómo se puede defender frente a una situación que parece, lamentablemente, esto lo digo yo, insostenible para todos nosotros. Un abrazo enorme. Otro para ustedes y a disposición. Un abrazo. Muchas gracias. Alejandro Cacase, diputado nacional de Evolución Radical de Juntos por el Cambio. 7.60, marca la pizarra del dólar blue. Se está vendiendo 30 pesos más que ayer y, como digo, realmente casi 200 y pico de pesos más que hace solo 10 días. Así que la verdad que complicada la situación y el panorama de la mañana de mi día miércoles.